Hola, ¿qué tal muchachos? Ya me conocen, mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a introducirnos en algo que ya les venía comentando, ya les había hablado de esto, y es la ecuación de Bernoulli con pérdidas de carga. Eso es lo que vamos a ver ahora, tanto primaria como secundaria. Comenzaré en este video dando todos los aspectos teóricos para los posteriores comenzar ya a hacer ejercicios. Esa es la idea. Bien, este video será 3/4 pizarra y 1/4 en el computador, donde les voy a mostrar lo que son los gráficos que vamos a utilizar. Bien, comenzaré, como les dije, realizando el fundamento teórico que sustenta esta unidad, este tópico de la materia, y para lo cual haré uso, o graficaré, mejor dicho, una porción de cañería. Quiero que noten lo que estoy haciendo. Bien. Supongamos que aquí hay un escodo en ciertos grados, ¿vale? Hagámoslo más notorio, hagámoslo de 90 grados para que tenga mayor sentido. Tenemos un codo de 90 grados, tenemos otro codo, podemos tener una reducción, etcétera, ¿vale? Estos son fitting o accesorios que nosotros vamos, compramos en el Easy, en el Home Center o en el Contrumar, no sé dónde, no estoy haciendo la propaganda a nadie. Mejor la ferretería de Juanito Pérez. Ahí sí. Vamos, compramos cierta medida, pulgada, media pulgada, 3/4 pulgada, etc. Bien. Ahora, asumimos que esto obviamente viene con ciertas características de presión, viene con velocidad, está a una determinada altura y podemos asumir que cada punto tiene estos ciertos atributos. Al escribir la ecuación de Bernoulli, la presión en un punto, voy a colocarle punto 1, más rho de la velocidad 1 al cuadrado, partido en 2, más rho GH, más la presión en un punto 2, más rho B2 cuadrado sobre 2, más rho GH2. Voy a multiplicar toda la expresión. Esto ya lo había hecho en un video previo. Voy a multiplicar toda la expresión por 1 sobre rho G. Por lo que cada término me va a quedar de la siguiente forma. Fíjense bien. P1 sobre rho G más B1 cuadrado sobre 2G. Ese término se va en los rho G. Me queda solamente H1. Igual a P2 más B2 al cuadrado sobre 2G más H2. Ahora, esto es la ecuación de Bernoulli en condiciones normales, sin rozamiento interno. Pero resulta que ahora vamos a comenzar a apreciar donde sí vamos a tener un rozamiento interno, y ese rozamiento interno se va a dar por la longitud de las cañerías. Por ejemplo, esto sí tiene una cierta longitud, esto tiene una cierta longitud, eso tiene una cierta longitud. El sustento teórico para eso es suponer que nuestra cañería que almacena el fluido en movimiento tiene una cierta rugosidad absoluta, ¿vale? Es decir, tiene una superficie con porosidad, donde nosotros vamos a encontrar que la distancia desde este punto al valle, o por decirlo así, desde el vértice de la parábola hasta el valle, es lo que se conoce como la rugosidad absoluta, que llamaremos E.
ese epsilon va a depender del tipo de material. Cada material va a estar asociado a un E y sus medidas serán en milímetros por lo general o también en pies, en feet, depende de qué unidad estemos trabajando. Vamos a tener el diámetro de la tubería y obviamente el fluido en esa dirección la vamos a suponer esta vez. Ya hablamos que las distribuciones de velocidad no son homogéneas como lo suponemos, sino tienen una cierta distribución parabólica. Lo importante de esto es que al existir esa rugosidad interna, esa rugosidad absoluta, eso va provocando que el fluido se detenga o vaya perdiendo energía cinética, energía de velocidad en el fondo. Eso afecta directamente al caudal y obviamente afecta al balance de energía global. Por ende, vamos a hablar nosotros de lo que se conoce como una HP, H sub P, que es una pérdida primaria, y vamos también a estar hablando de una H sub S, que es una pérdida secundaria, también denominadas pérdida mayor, pérdida menor. La H sub P es una pérdida que depende de varios factores. Depende de un coeficiente que nosotros vamos a calcular, que es el coeficiente F, coeficiente de fricción interna, por la longitud dividido en el diámetro de la tubería que está almacenando, por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Esa es la razón por la cual he decidido dividir toda la expresión por ρg, ya que la expresión de la pérdida primaria tiene en su denominador el 2G y eso va a facilitar todo lo que son los cálculos. Esta pérdida es similar, por ejemplo, a lo que experimenta un automóvil cuando lleva a una cierta velocidad. Nosotros lo dejamos neutro y es el mismo cemento, o el hormigón o el pavimento, mejor dicho, quien se va a encargar del que el auto se detenga a la posteridad. Y eso es porque hay una fuerza de roce. La fuerza de roce es la que provoca que el auto se detenga. Y acá es la fuerza de fricción ejercida por las paredes de la tubería la que hace que el fluido pierda energía cinética. Esa, como ya les mencioné, depende del factor de fricción. Ya analizaremos el factor de fricción en su cabalidad. Esa es la famosa ecuación de Darcy. Y vamos a encontrar ahora una pérdida secundaria, la cual va a estar haciendo alusión a los accesorios, a los fittings, llámense codos, válvulas, entradas, salidas, reducciones, etc. Esa se va a calcular por el mismo factor de fricción, por una longitud equivalente partido en el diámetro. Esa longitud equivalente nosotros la podemos calcular de tablas por esta constante siempre, o este término de energía B cuadrado partido en 2G. Lo que suele hacerse es tomar todo este término y no hacerlo dependiente de F, sino escribirlo como una constante K, que dependerá del tipo de fitting a utilizar, por B cuadrado sobre 2G. Pérdida primaria, pérdida secundaria. Aproximadamente las pérdidas secundarias son más o menos entre el 5 al 10% de las pérdidas primarias. Ahora, quiero que se fijen en el siguiente detalle. Nosotros cuando hacíamos ejercicio por Bernoulli, siempre calculábamos la velocidad. Esa velocidad se agrega al término que por lo general calculamos. Por lo tanto, ya voy a tener la incógnita de velocidad acá y también voy a tener la incógnita de velocidad acá. ¿Ok? Pero no tan solo eso, sino el coeficiente de fricción tampoco lo conocería en esencia. ¿Entienden? Hay veces que no voy a conocer el diámetro y en base a eso se van a dar 3 tipos de ejercicios que desde el próximo video yo comenzaré a realizar para que más o menos usted logre entender. ¿Vale? Por ahora sigo con la teoría. Centremos nuestra atención
en el factor de fricción. Voy a borrar acá, permítanme. Introduzcamos también el término del gráfico de Moody o ciertas ecuaciones especiales como es la ecuación de Shen o la ecuación de Manning. También nos podría servir para esto. El coeficiente de fricción va a depender del valor que nos dé el número de Reynolds, que ya lo estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De hecho, voy a hacer esto aquí. Voy a borrar. Permítanme borrar acá también. Esta clase, en relación a las otras que he hecho, va a ser un poquito más reducida en tiempo. Miren, el factor de fricción lo podemos calcular, fíjense bien, cuando el flujo es laminar, por esta sencilla ecuación, 64 sobre el valor de Reynolds. Eso lo vamos a hacer cuando el flujo sea laminar, ¿ok? Y depende de Reynolds. ¿Y qué es lo que es Reynolds? No se olviden ustedes, es el producto de la densidad del fluido por el diámetro partido la velocidad sobre la viscosidad dinámica. Una opción o la otra opción es que sea el diámetro por la velocidad partido en la viscosidad cinemática. Eso lo vimos en el video anterior. No olvidar que la viscosidad depende de la temperatura. Por lo tanto, hay tablas especiales en las que uno va a sacar la viscosidad de distintos materiales. Eso se escribiría así en función. Viscosidad en función de la temperatura. Bien, prosigo. Bueno, esto se daba, según lo que nosotros dijimos, cuando el Reynolds era menor que 2000. Y también tenemos que el factor de fricción esté en un régimen transitorio, es decir, sobre 2000, y ahí hacia arriba. ¿Okay? Y cuando pasa eso, el factor de fricción se puede calcular por el gráfico de Moody, que se los voy a mostrar cuando empiece a anexar con la presentación, la diapo que tengo ahí. No diapo, sino son las láminas que voy a utilizar. Podemos utilizar la ecuación de Schenck, ecuación de Manning, entre otras aproximaciones. La que vamos a usar en este curso de mecánica de fluido es el gráfico de Moody. Para el gráfico de Moody, nosotros necesitamos conocer el factor de Reynolds, que lo calculamos teniendo esos valores. Y ojo, si ustedes se dan cuenta en la ecuación de Reynolds o en la relación de Reynolds, también tenemos la velocidad como variable, ¿o no? Entonces, si en un ejercicio no me dan la velocidad, tengo las pérdidas de carga con velocidad, tengo la velocidad propia de la ecuación de Bernoulli y aparte tengo la velocidad de Reynolds. Entonces, eso nos va a llevar a un planteamiento en donde tengamos que ir colocando supuestos hasta llegar por iteración a calcular cuál sería el valor de coeficiente de fricción determinado. Para calcular F, nos vamos al gráfico de Moody. Para el Moody necesitamos Reynolds y también necesitamos lo que se conoce como la rugosidad relativa, que será la rugosidad que escribimos recién en este sector, dependiente del tipo de material, dividido en la densidad. Bien, se lo voy a adelantar un poquito. Es ahí donde nosotros vamos a unas gráficas en las cuales nosotros vamos a tener esta rugosidad relativa, vamos a tener el Reynolds, y la intersección de ellos nos va a dar un coeficiente de fricción. Y con ese coeficiente de fricción nosotros ya estamos en condiciones de realizar todos los cálculos correspondientes. La ecuación de Bernoulli, que es la que voy a dejar escrita antes de terminar la parte teórica, la voy a volver a escribir para que usted le quede ahí en la memoria, va a ser entonces la presión en un punto 1 partido en ρg, recuerden que así la estoy adoptando, en la parte anterior la utilicé de otra forma,
lo mismo, no altera en nada, de 1 al cuadrado sobre 2G, aparece el término, más H1 igual a la presión 2 partido en ρ por G más B2 al cuadrado partido en 2G más H2 más el término de pérdida primaria y el término de pérdida secundaria. Y ojo, porque ¿qué pasa si es que también aparece una bomba generando una energía? Bien, entonces la bomba va a aparecer en función de trabajo. Entonces a la ecuación nosotros le agregamos el trabajo realizado por una bomba impulsora a este lado. Porque es la bomba la que origina que el fluido se traslade hasta llegar a una condición 2. ¿Por qué las pérdidas primarias las consideramos a ese lado de la ecuación? Porque tiene que pasar el transcurso o tiene que el fluido traspasar o moverse durante esa cierta longitud para poder cuantificar cuál es la pérdida acá. Si no, no tendría sentido, ¿no? Por eso es el lado. ¿Y quién es lo que causa que un fluido se pueda impulsar? Bueno, colocarle una bomba. La bomba generará que el fluido se impulse. Esta es la ecuación que comenzaremos a utilizar de aquí en adelante. Déjenme ver cómo se está viendo. Se ve perfecto. Perfecto. Bien. Esa es la ecuación que utilizaremos. Y ahí iremos considerando cualquier absorción o pérdida de energía o ganancia de energía que se puede ir dando. Todo lo que va a ir dando de ganancia energética la consideramos a este lado de la ecuación. Y todo lo que va a pérdida de energía, absorción, por ejemplo las turbinas, lo consideramos a ese lado de la expresión. Por mi parte, muchachos, me despido de esta parte en pizarra para dar inicio ahora a la parte en computador, en donde les voy a mostrar las gráficas a utilizar y cómo las utilizamos. Muchas gracias. Me despido momentáneamente. ¿Cómo están, muchachos? Tal y como se los prometí hace unos minutitos atrás, ahora viene la parte complementaria en donde vamos a analizar todas las gráficas que yo voy a utilizar en lo que es el desarrollo de los ejercicios y lo que les voy a pedir para la evaluación. Bueno, ya me conocen quién soy. Bien, esta tablita la vamos a utilizar cuando queramos el valor K. Esta tablita está fundamentada en la ecuación de pérdida secundaria, en donde nosotros vamos a relacionar una constante K, que es precisamente la que sacamos de esta tabla, por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Entonces K, según el accesorio que se esté utilizando, ya sea un codo, una válvula, usted se mete acá, busca qué es y busca qué factor K ocupar. Generalmente, esto lo voy a decir para no decir después los ejercicios, todas las salidas se ocupa un factor K de 1. Es decir, si quisiéramos cuantificar y utilizar la pérdida secundaria para esa salida, ocupamos un K de 1. Los codos tienen sus ciertos valores, las válvulas tienen sus ciertos valores, etc. Siguiendo con la misma idea, antes de explicar el gráfico de Moody, tenemos esta gráfica que se fundamenta en esta siguiente expresión, donde la pérdida secundaria es igual al coeficiente de fricción por la longitud equivalente. La longitud equivalente es precisamente quien se obtiene de acá, estimados alumnos. Ok, no se le olvide ese detalle. Para ello también necesitamos el diámetro de la tubería. Son dos cosas que vamos a ocupar. Por ejemplo, supongamos que ocupamos este codo. Nos dirigimos por la línea, ok, aquí. Estamos acá, en este punto situados. Supongamos que el diámetro de la tubería es de media pulgada. Entonces lo que nosotros hacemos es trazar con una regla una línea que calce, bueno, me quedó en 1/4. Entonces la longitud equivalente que utilizaríamos más o menos estaría por aquí. Si hasta aquí tenemos 0,5 de este punto a este punto, tiene que haber 0,5 más, tendría que ser ahí más o menos, 0,6, 0,7. Entonces la longitud equivalente que calcularíamos sería de 0,7.
y es precisamente la que reemplazaríamos acá, con el diámetro de la tubería, y hacemos todo el cálculo pertinente. Pero, eso sí, el coeficiente de fricción, muchachos, discúlpenme la letra, debo decirlo, este lo calculamos del famoso gráfico de Moody, que es el que vamos a ver ahora, ¿ok? Así que, bueno, voy a hacer otro. A ver, si ocupamos una válvula de ángulo abierto, nos paramos aquí, supongamos que el diámetro de tubería es 6, trazamos una línea de punto a punto. Bueno, me quedó chueca, pero se entiende, ¿no? Entonces la longitud equivalente que nosotros utilizaríamos seríamos esta. Perfecto. ¿Vieron? Continuemos. Ahora abordemos lo que es el gráfico de Moody. Y como yo les decía, es un gráfico que nos sirve para determinar el coeficiente de fricción que está tanto en la ecuación de pérdida primaria, ahí aparece el F, por la longitud de la tubería partido en D, por el parámetro de velocidad sobre 2G. Ahí está, para calcular. También está la pérdida secundaria, la volveré a anotar. Fricción, aunque recién la haya anotado, ¿no? Ahí está. Por, bueno, la longitud equivalente y partido en el diámetro. Listo. ¿Qué es lo que tiene? Fíjese acá. La rugosidad absoluta, tipo de material, concreto, acero, fierro galvanizado, etcétera, etcétera. Acá está la medida en pies, como yo les dije, y también está la medida en milímetros. Por ejemplo, si yo le hago ocupar un concreto, usted tiene para elegir entre el 0,9 y algo. No se alcanza a dimensionar bien. Un acero galvanizado tiene un 0,15. Ok. Un acero comercial, un 0,045 de rugosidad relativa. Entonces basta que yo le nombre el material y usted viene aquí al gráfico de Moody y me calcula. O saca el dato, mejor dicho, no calcular. En definitiva. ¿Ven? ¿Qué más? Tenemos el Reynolds. Este lo obtenemos nosotros, no lo olviden tampoco. El Reynolds lo obtenemos como ρ, densidad del fluido, ¿cierto? Por la velocidad, por el diámetro. Sobre la viscosidad dinámica si es la que te doy, si no usas con la viscosidad cinemática. Entre cada uno de estos numeritos, para aclararlo al tiro, porque muchos se confunden aquí, cada uno de estos numeritos va con día a la 5. ¿Ok? De aquí a acá, cada uno de esos numeritos va con día a la 3. O sea, sería 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, pasa al día a la 4. Lo mismo, cada uno de estos numeritos va con 10 a la 7. Ese valor lo obtenemos de acá. Nosotros dividimos... ¿qué le pasó al mouse? Se perdió, espérenme un poquito. Ahí estamos. Bueno, nosotros dividimos la rugosidad absoluta en el diámetro, en milímetros. Obviamente tienen que estar los dos en las mismas unidades. Sacamos el de epsilon partido en D. Por ejemplo, si estamos ocupando el acero comercial, sería 0.045 milímetros, obviamente. Y supongamos que tenemos una tubería con diámetro interno de, no sé, 2 centímetros. 2 centímetros son 20 milímetros. Entonces, el numerador como el denominador, ambos me quedan en milímetros. Y como algo me queda en milímetros, yo suprimo y obtengo este valor. Entonces, supongamos que me da un Reynolds de... Aquí, por ejemplo, 6 por día a la sexta. Este número es 6 por día a la sexta. O sea, es un 6. Y este 6 por día a la sexta, yo me extiendo hacia arriba. Fíjense bien. Y supongamos que me dio un 0,04. Voy hacia allá. ¿Vieron? Y de ahí me voy derechito hacia la izquierda de mi pantalla. Y más o menos llegaría por aquí. Un ejemplo nomás, ¿vale? Entonces si aquí estoy en 0.15, 0015, 0016, 0017, 5. El
coeficiente de Reynolds sería 0,17,5. ¿Bien? La zona laminar también lo podemos calcular, pero ya sabemos que ocupamos mejor el 64 partido en el Reynolds para obtener el coeficiente. O sea, para la parte laminar, F se obtiene como 64 sobre Reynolds. Ahí no nos complicamos. ¿Qué pasa en la zona de transición entre los 3000 y los 4000? Por aquí. Bueno, puede que choquemos con esta ecuación. A ver, espérenme. Claro, choquemos con esta ecuación. O puede también que proyectemos las líneas para poder nosotros determinar nuestro valor. De hecho, el gráfico nos dice que la zona de transición tiene hasta acá, fíjense. Hasta estos valores. O sea, entre 4000, 4 por 10 a la 3, entre 4000 y los aproximadamente los 10.000. Ahí está la zona de transición. Nosotros la definimos entre 2000 y 4000. Así que generalmente no nos van a dar valores entre situados acá. Así nosotros la definimos en la materia la semana pasada, cuando vimos viscosidad, de hecho. Bueno, y para acá tenemos lo que es completamente turbulento, ¿vale? Aunque si ustedes se fijan también tenemos una zona crítica, o sea, desde acá ya podríamos empezar a considerar lo que es un flujo de transición. Bien, supongamos que, no sé, nos da 6 por día a las 5, lo que sería igual a 600.000 el número de Reynolds. Nosotros subimos, supongamos que caemos en la misma línea. Entonces la misma línea sería un poquito más arriba, sería por aquí, trazar hacia allá y ya sería un poquito ya casi llegando a 0,018. Podría ser 0,01756. Bien, eso es lo que les quería mostrar en cuanto a los diagramas, muchachos. Se los voy a hacer llegar. No olviden que el procedimiento va a estar definido según lo que sea la incógnita. Si, por ejemplo, la incógnita es solamente la pérdida de fricción, nosotros nos metemos a calcular directamente la velocidad del gráfico. Eso sería el primer ejercicio que voy a hacer. Y el segundo ejercicio que voy a hacer es cuando no tengo la velocidad y no tengo el F. O sea, ya tengo que usar el gráfico y tengo que empezar a tirar. Finalmente, terminar con esto que no se los mencioné en el video. Lo que es el diámetro exterior. Es el diámetro que me considera incluyendo el espesor de pared. Es decir, me considera todo. No se los mencioné, así que voy a hacer mención ahora. Desde aquí hasta acá. Ahora, el término de diámetro nominal, disculpando nuevamente mis dibujos tan grotescos, es el diámetro interior, es decir, sin considerar el espesor. Y ese es el diámetro que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios, el diámetro nominal de N. Bien, dicho eso, muchachos, ahora sí, que Dios los bendiga como siempre, me despido.